¿Usted concibe que curas oren para que el Papa muera pronto? Pues sí, es una realidad. Esto se descubrió en febrero. Un grupo de tertulios vía YouTube, sacerdotes, reconocieron entre risitas que oraban para que Dios se llevara al cielo al Papa Francisco. ¿Qué implicaciones de fondo tiene este hecho? Curas rezan por la muerte del Papa Francisco aquí, en Sacro y Profano. Varios sacerdotes desean la muerte del Papa Francisco. Uno de ellos dijo en una tertulia: «Rezo mucho para que vaya al cielo cuanto antes». Un grupo de curas conservadores así lo asintieron en una conversación vía Zoom. El padre Gabriel Calvo, perteneciente a la diócesis española de Toledo, pronunció esas palabras que el resto no dudó en suscribir. Uno a uno de los integrantes del grupo también deseó que Francisco se fuera pronto al cielo. Las declaraciones han generado polémica en la Iglesia. Dicho atrevimiento se realizó en una plática vía YouTube del grupo denominado La Sacristía de la Vendée, una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, dirigida por Francisco José Delgado Martín, sacerdote diocesano también de Toledo. Delgado es, junto al sacerdote Góngora, uno de los copresentadores de la autoproclamada tertulia contrarrevolucionaria, desde donde se vierten continuos ataques contra el Papa Francisco. Se critican sus documentos y las reformas del pontificado. Son sacerdotes tradicionalistas y ultraconservadores que también se acometen a medios, obispos y sacerdotes considerados progresistas. Sus posicionamientos levantaron críticas en la Iglesia y en el Vaticano, y las sanciones no se han hecho esperar. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy conversamos sobre un hecho inédito. Sacerdotes, curas, hechos, algunos de ellos jóvenes, mayoritariamente del Seminario de Toledo, oran para que Dios se lleve a Francisco al cielo. Imagínense nada más el escándalo que se armó. En España se le conoce a este grupo, en el ambiente religioso, como fachósfera católica. Viene de fachos, y fachos viene pues, de fascistas, ¿no? Que es un grupo de sacerdotes formados en seminarios conservadores, ultraconservadores, defensores de la línea moral de Juan Pablo II y que desde la elección del Papa Francisco se han dedicado a boicotear cualquier intento de reforma. Pero para conversar, escuchar sus reflexiones, sus opiniones, contamos con la presencia del padre Raúl Martínez, un sacerdote comprometido con la pastoral social en el Estado de México. Y también con el destacado periodista Fred Álvarez, amigo de muchos años y amigo de este programa. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Padre, de bote pronto, de entrada a esto, que, ¿no? Entre risitas y entre bromitas, se quiere llevar al Papa al otro mundo. Fue muy interesante porque hoy hay muchos espacios dentro de los canales de YouTube y dentro de donde descubrieron este espacio, es este canal de YouTube que se llama La Sacristía de la Vendée. Entonces, es un espacio donde estos colegas se reúnen y para reflexionar sobre diferentes temas, pero ese día a la entrada de la reunión, pues alguien ahí de una manera de broma empezó, ¿no? Que la problemática que estaba sucediendo con todos los cambios que ha impulsado el Papa, sobre todo lo que más les había hecho ruido era la fiducia supplicans, ¿verdad? La bendición, ¿no? Para todas y todos y sobre todo, ¿no? Para las parejas homoparentales. Entonces de ahí empiezan un son de broma y empiezan estos amigos, yo diría, viendo el video de una manera, sí de burla, pero también de una manera de expresar lo que ellos están sintiendo contra el Papa Francisco. Pero quiero contextualizarlo, Bernardo, porque fíjate que esto es todo un proceso que se está viviendo. No solamente en Toledo, sino sigue creciendo alrededor del mundo, con otro grupo también muy fuerte, que son los famosos los sedevacantistas, que los tenemos en México, ¿eh?
que los tenemos en México, donde uno de los fuertes es Monseñor Cirilo de Tijuana, que está impulsando toda esta formación desde adolescentes y está formando su propio seminario. Otro acontecimiento fue, pues, estas monjas de España del Orado, también, ¿no? Como elementos que se van manifestando, que va como marcando diferentes momentos alrededor del mundo. ¿Qué pasa con esta corriente de conservadurismo que está en contra del Papa, pero que tiene toda una historia que seguramente en otro momento lo vamos a tocar? Muy bien, padre, pues muchas gracias. Yo entiendo que haya diferencias, ¿no? Entiendo que haya incluso antagonismos teológicos, eclesiales, de reformas, etc. Son sacerdotes muy conservadores. Pero de ahí a desear la muerte, aunque sea en bromitas, en risitas, es una cosa muy seria, ¿no? Y más al líder religioso de ellos. Es un grupo pequeño, aunque ha ido creciendo. Yo vi 2 videos completos. Esto que dice el padre ocurrió el 22 de febrero, que es un día importante para la Iglesia Católica. Es el día de la cátedra del Papa. Y esto se viralizó, incluso algunos medios lo retomaron y empezaron ahí a decir, entiendo que la diócesis de Toledo tuvo alguna sanción, pero muy leve. La semana siguiente le dedicaron al programa a ofrecer disculpas, emitieron un comunicado. Por cierto, hay un sacerdote mexicano que no está tan vinculado ya a la diócesis de Saltillo, de Coahuila, fue rector. Yo conozco a muchos sacerdotes de este tipo que no comulgan con el Papa, Bernardo, pero yo creo que de alguna manera, yo lo vi muy marginal. Esto ocurrió en febrero, luego siguió en marzo, pero como de repente lo empiezan a retomar, ¿no? Eso de querer mandar al Papa a la patria celestial, pues suena muy bonito como cántico religioso. Pero además, que sea pronto. Que sea pronto. Están velando al vivo. O sea, déjenlo que se muera. Me recordó aquella vez, ¿te acuerdas que un supuesto líder religioso en Alemania había matado a Benedicto XVI? Sí. ¿Te acuerdas? En la red social. Y a mí me piden la opinión en la radio. Digo, no creo. Y el contacto rápido fue Valentina Larraqui, que lo desmintió de inmediato. Y bueno, Papa sí iba a morir, murió meses después. Francisco pues se va a morir, como todos nos vamos a morir, pero hay que esperar. Como dice en términos religiosos Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y Francisco está ahí. Creo que una vez tú y yo hablábamos de que iba a ser un papado corto y no, ya va para los 11 años. Sí. Y yo creo que hay papa para rato, con sus asegúnes como estos curas diocesanos, todos, por cierto, ningún religioso. Bueno, pues estamos conversando sobre estos curas que rezan por la muerte del Papa Francisco. Ese es nuestro tema. Le invito a una breve pausa y le recuerdo que usted está entre lo sacro y lo profano. Regresamos, estamos conversando con el periodista Fred Álvarez, con el sacerdote Raúl Martínez, sobre este hecho inédito. Sacerdotes que rezan porque Dios se lleve al cielo y pronto al Papa Francisco. Ni más ni menos, es un tema pues muy polémico que evidentemente causó ruido en la Iglesia española, en la diócesis de Toledo y también en el Vaticano. Padre, yo entiendo que hay una corriente ultraconservadora que está creciendo, que la hemos tratado acá y que la podemos extender en un proceso de derechización de Europa y de Estados Unidos, que inevitablemente toca también las estructuras religiosas de la Iglesia Católica y también de iglesias pentecostales. Pero el hecho de que un sacerdote, que un grupo de sacerdotes
pida la muerte del jefe de la iglesia. Es muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista teológico incluso. ¿Cómo ve usted desde un sacerdote que un compañero suyo diga, yo me quiero echar, digo, no, le pido a Dios que se lleve, por favor, al Papa? Fíjate que una de las herramientas importantes, y lo digo como herramienta, como algo que podemos utilizar dentro de la religión, es la oración. Y la oración como un elemento de fortaleza, como un momento de iluminación, y que estos amigos, colegas sacerdotes lo hayan hecho, yo creo que habla de sí mismo de una pérdida de sentido profundo de lo que es la Iglesia católica. Pero creo que tenemos que ubicarlos en su contexto, como tú decías, Freddy. ¿Verdad? Yo me di a la tarea de investigar a cada uno y solamente quiero hablar de dos personajes de ellos, ¿no? Juan Razo, que es de Saltillo. A veces es triste hablar de un mismo hermano sacerdote, sin embargo, es importante ver su trayectoria que lleva, que en este momento creo que no está ejerciendo ya el sacerdocio, desde hace más de 3 años, ¿no? El otro, que es Rabasi, él es de Argentina, que también en este momento está suspendido. Entonces, creo que están viviendo una experiencia distinta de dolor, de sufrimiento, pero también de enojo con la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, este Rabasi tiene un programa también allá en Argentina que se llama Que te lo cuenten. Y entonces han colocado estos espacios que ahorita son más fuertes a veces que la misma televisión, los canales de YouTube, las redes sociales, y se han aprovechado, yo creo que en cierta forma, para distraer, confundir, porque muchos lo están haciendo así. Ahorita tenemos muchos sacerdotes que se hacen pasar por sacerdotes dentro de la iglesia o nuestros territorios parroquiales. Entonces, que es importante mirar quién lo dice y qué está de fondo en su persona y por qué lo dice. Pero que tristemente afectan a la Iglesia Católica y que pareciera ser que es el pensamiento de todos los sacerdotes o de la mayoría de los sacerdotes. Entonces eso es un gran peligro, que tenemos que clarificar quiénes son. Sí, está usted hablando de franjas marginales dentro de la iglesia, pequeños grupos, Claro. pero que vía internet y YouTube sobre todo tienen peso. Un aspecto muy importante es que esto denota también esta creciente derechización que ha estado, no está inventada ahora, siempre está ahí. Estos son seguidores del Papa Juan Pablo II y que lo reivindican a cada rato y del propio Ratzinger. Fred, esto refleja esta polarización ideológica, teológica, eclesiológica que la Iglesia Católica está viviendo en este momento? No, yo creo que no. A ver, padre Bernardo, estamos hablando de que en el mundo, de acuerdo al último anuario, estamos 500,000 de curas, más los religiosos, poco más de 5,000 obispos. Si un colectivo como este, que tiene un canal de poco menos de 70,000 seguidores, pues es muy marginal. A mí me preocuparía y diría, ¿quién está detrás? Hablo de un alto prelado, como lo fue Viganó, que acaba de ser sacado de la Iglesia Católica. Hay muchos prelados que a veces manejan, no dan la cara. Yo creo que hay que dar la cara. Y lo que dice el padre en el tema de la oración, pues yo no lo había escuchado en ningún grupo. Al contrario, recuerdo que el otrora arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, oraban los cristianos por él de todas las denominaciones. Entonces, me suena ilógico que este colectivo, entre risitas y aunque se hayan disculpado, tendrían que haber hecho una especie de yo pecador, de mea culpa, Claro. y ofrecerle disculpas al Papa. El tema ni siquiera ha sido comentado por ningún analista, pero lo que tú dices sí existe
existe una derechización sobre estos temas que no les gustan. Y en lugar de discutirlo en un sínodo, que ya lo hicieron, lo discuten ahora en los medios. Me preocupa a mí otras cosas de decir, bueno, ver un poco quién es quién. No, Bernardo, hace poco, 3, 4 semanas, la Secretaría de Gobernación, a través de una oficina, envió una carta a la Conferencia del Episcopado para que les dieran los nombres, datos de los curas, para meterlos a un curso de símbolos patrios. Afortunadamente, la Conferencia del Episcopado, sobre todo su secretario general, que quizá vaya a ser el próximo presidente, no lo sé. ¿Monseñor Latinos, te refieres? Que es el obispo de Cuernavaca. De Cuernavaca, Ramón Castro, pararon de inmediato este asunto a través de un comunicado. Sí es bueno conocer, padre, pero yo creo que el feligrés, el de a pie, el que va contigo a escucharlos a la homilía, se da cuenta un poco quién es quién. Y ahí hay un poco el rechazo, y de ahí que muchos fieles no asistan a los servicios religiosos. Y se refleja también, con todo respeto, en las limosnas. Uno da y aporta porque está convencido, ¿no? Esto me lo enseñaron algunos pastores, que les ha ido muy bien, y a otros dicen, pues algo está pasando, que no está cayendo el dinero a la urna, Bernardo. Muy bien. Vamos a retomar una cuestión que es el Vaticano y la Iglesia de Toledo ha sancionado a estos curas. Muchos son muy activos, como usted ha señalado, en redes sociales. Son youtubers, por así decirlo, algunos de ellos. YouTubers. Son líderes de opinión en ciertos circuitos, etc. Pues a varios de ellos el Vaticano les dijo, vamos a hacer un juicio, vamos a hacer una revisión, pero mientras tanto ustedes no pueden emitir ni siquiera un comunicado en X, ¿no? En su cuenta de X. En su cuenta de X, no pueden participar en un programa de televisión, en un programa de radio, en este programa queda cancelado, que además el título es el nombre del seminario donde surgieron. Usted lo mencionó, el título del programa se llamó... La Sacristía de la Vendée. Pero lo interesante es el segundo nombre, ¿no? Los contrarrevolucionarios, ¿no? Que es muy sintomático. Bueno, a estos contrarrevolucionarios les cayó la guillotina vaticana y les han prohibido todo tipo de comunicación externa. Digo, el Vaticano no va a tolerar que unos curas estén tentando contra la figura máxima del Papa. Claro. ¿Qué opinión le merece esto? Fíjate que yo creo que hay un tema de fondo. No hemos logrado, porque no solamente son ellos, creo que si hay una corriente, cuando tú me comentas que es un grupo pequeño, creo que en toda la Europa hay un proceso evolutivo. Es decir, el anhelo del pasado, porque les da seguridad, porque les da un estatus social, porque no quieren un compromiso real con el pueblo como lo miramos nosotros desde América Latina. Entonces, comprender a un Francisco que elabora toda la experiencia de América Latina, por ejemplo, en el documento de Aparecida, donde dice que el sacerdote tiene que tener el olor a oveja. O sea, no es solamente un tema de un grupito, ¿eh? Es decir, sí hay un sentir profundo que yo creo que no lo ha aceptado en totalidad todo lo que el Papa Francisco está motivando. Yo estaba analizando, es que no se logró consolidar el Vaticano II en pleno. Si tú miras con Juan XXIII, que inicia el Vaticano II, después miras a Pablo VI, que lo concluye, pero que no logró darle como ese proceso de culminación, y luego la muerte de Juan Pablo I, y luego llega Juan Pablo II, que no totalmente motiva a que llegue a plenitud el Vaticano II. Ahí tenemos un gran hueco de que no se logró totalmente, hasta el día de hoy, después de más de 60 años, el que el Vaticano II sea verdaderamente un proceso que todos los sacerdotes en la Iglesia lo hayamos vivido y lo hayamos hecho experiencia en vida en la acción pastoral. Creo que ahí hay un espacio que sigue generando ruido y que seguirá haciendo ruido porque no hemos logrado todavía que llegue en plenitud el Vaticano II. Sí, es interesante, provocador lo que dice el padre, es decir, muchos de estos curas
tienen un poco la percepción de Benedicto XVI. Así Es decir, un mundo perverso, un mundo contaminado, un mundo regresivo de los valores y las identidades de la Europa profunda, que ha contaminado a la Iglesia. Y en este caso, efectivamente, ellos están en contra de las reformas, podríamos decir, postconciliares. ¿Cuál es tu percepción de esto? Está contradiciendo tu planteamiento inicial, que es un grupito por aquí y por allá. No, yo creo que es algo más fuerte también. Muy provocadora tu pregunta, Bernardo, y sí me estaba escuchando al padre, pero esto es una especie de querer regresar al pasado y el pasado no regresa. O sea, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Yo me mantengo en mi posicionamiento que es una minoría y es una minoría con peso, pues sí tiene peso sobre todo en la red social. El padre comentaba hace rato que son más importantes incluso que programas de televisión. Y lo vemos también aquí en México, ¿no? Y Francisco, pues ahí está. Sobre el tema yo no vi ningún posicionamiento de Francisco ni del secretario de Estado, más allá de la diócesis de Toledo que planteas. En México yo no he detectado esa corriente, padre. Tú en tu experiencia como párroco, pues te das cuenta. Yo sí he detectado que están pensando en el Papa que viene, pero así como están en el regreso del pasado, Bernardo, van a llorar a este Papa. No han entendido la profundidad todavía de Francisco en darle la vuelta en todos estos temas revolucionarios. Por eso el tema de la capilla de la Vendée de la contrarrevolución. El Papa está vivo, el Papa va a llegar incluso a nuevos nombramientos de cardenales y vamos a encontrarnos algunas sorpresas. Una de ellas, su viaje a China, a la Argentina, y siempre nos sorprende este hombre. Pocas veces he estado en desacuerdo yo con Francisco. Estuve en desacuerdo con el nombramiento del nuncio en Venezuela recientemente, que no había necesidad porque había una ausencia de 3 años, y lo hacen mandando un mensaje que está apoyando a Maduro, y no es así. Un error de Pietro Parolin. Pero creo que el Papa está ahí con sus asegúnes todavía y nos va a dar sorpresas, Bernardo. Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos conversando sobre este polémico tema, que es que unos curas se reúnen en una sesión de Zoom y oran para que el Papa se muera. Vamos a nuestro último bloque y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, nuestro tema es estos curas que han rezado, que han orado para que el Dios se lleve al Papa Francisco. Se lo lleve y se lo lleve pronto. ¿Qué significado puede tener? Los escándalos que han generado. Y un tema que quizá valdría la pena conversarlo más largo, pero es los seminarios. Los seminarios están formando, como a estos curas, el seminario de Toledo, a curas muy conservadores. Fíjate que ese es otro tema sumamente importante, Bernardo. Yo creo que cuando el río suena es que agua lleva. Algo está pasando, es decir, el que estos se hayan atrevido a expresar, porque seguramente están escuchando también lo que pasa alrededor, pero también es cómo han sido formados. ¿Me explico? Es decir, ¿qué formación se les ha dado? Creo que hoy por hoy tenemos que hacernos un replanteamiento de revisar la formación en los seminarios. ¿Qué tipo de sacerdotes queremos? ¿Hacia dónde queremos llevar la iglesia? Y es algo que no se ha tocado, que urge colocarlo como una reflexión profunda en la formación de los seminaristas. Porque tú ves las nuevas generaciones de ahora, ¿no? Así como hablamos de que hay generaciones, generación cristal, bueno, pues también en los seminarios estamos teniendo generaciones nuevas de sacerdotes que tal vez no quieran oler a oveja, que tal vez no se quieran comprometer
en lo social, Bernardo. Monseñores de escritorio. Exactamente, que en otra época, pues nuestro compromiso, nos conocimos nosotros en la lucha social. Claro. En el compromiso social que hoy no está presente, Fred, ni en la formación de los seminarios. ¿qué futuro ves? ¿Un fin de pontificado? 11 años, pero el Papa ya está grande, Sí. a no ser que tenga por ahí alguna pócima, pero estamos al fin de un pontificado. Yo creo que no tarda, y yo, como lo dije, usando una frase bíblica de Eclesiastés, de que todo tiene su tiempo y hay que esperarlo. Francisco está ahí metido en todos los temas del mundo. Yo digo que siempre nos sorprende. El asunto, Bernardo, padre, ¿qué es lo que viene? Esto de las pérdidas de vocaciones, esto de nuevos curas, pues si no les gusta, pues dejen el hábito, pues, y dedíquense a otras cosas. Creo yo que sí tenemos que ver hacia futuro y, insisto, Francisco, estos personajes y otros le van a llorar cuando se vaya. Yo espero, al contrario de estos curas que están orando porque se lo lleven pronto a la patria celestial, que ojalá haya papa para un rato más. Pero Francisco ya firmó su renuncia, recuerda. Al principio, incluso. En un principio con Bertoni, creo, se le entregó, y él, si no va y no puede por cuestiones físicas seguir en el pontificado, se va a retirar como Benedicto XVI. No es Juan Pablo II, que lo vimos un papa agonizante. Este papa está ahí. Yo creo que uno de los proyectos quizá es regresar a la Argentina. Bernardo, padre. Pues muchas gracias a ambos, ha sido muy interesante, hay muchas cosas que quedan pendientes. Pues francamente yo pensé haber visto todo en la iglesia, pero esto realmente me sorprendió y por eso hice el programa. ¿Qué esperar ahora? ¿Qué bandas criminales de sacerdotes o se armarán escuadrones eclesiales de la muerte? No sé. Pero el hecho está ahí, que sacerdotes que vía oración traicionan su identidad, desean la muerte de la principal cabeza de la iglesia. Ahí está el tema. Muchas gracias. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en este espacio que es suyo, sacro y profano.